creo que solo fue hace 8 días, vimos la palabra sus. Ahora queremos ver otra palabra, hamor. Hamor es otro animal de importancia. ah, tiene un significado básico, bastante sencillo, es un animal nada más. Pero cuando uno hace el estudio del uso de jamor por toda la Biblia, sorprendentemente se da cuenta que también es útil para enseñarnos acerca de Jesucristo. Hay, hay unos versículos lindos relacionados con este término. Podemos ver unos ejemplos para iniciar, unos ejemplos de cómo se usa el animal, el burro en la Biblia. Génesis 42 nos habla por, creo, si me acuerdo bien, esto es tal vez la primera vez que vemos la palabra, es cuando los hermanos de José, los Ahim de José o los Ahim Yosef, sería en hebreo, pusieron su trigo sobre sus asnos, se nos cuenta, y se fueron de allí. Fue un animal que se usó para cargar eh, cosas pesadas que tenían que llevar de un lado a otro, ¿no? Un uso práctico del animal, del burro, y esto se ve en la Biblia. Un poco más después, en la misma historia, Génesis 43 nos cuenta, entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Lo interesante aquí es que hablan de lo más atractivo que tiene para otros, pensando que si alguien nos va a coger preso o robarnos, ¿qué es lo que va a querer? Pues a nosotros mismos y también a nuestros asnos, dando a entender que el burro era muy importante, de mucho valor. Eh, si hoy día diríamos, nos van a atacar, llevar secuestrados y también quitar nuestros celulares. Sería el equivalente, ¿no? Lo más valioso que tenemos en ese momento. Y para ellos eran los asnos por su uso. En Génesis 49, Jacob bendice a sus hijos, a cada uno por turno, y menciona a Isaacar y le llama asno fuerte. Y esto no es un término de desprecio, sino de aprecio, porque, como decimos, es un animal útil, fuerte, y Jacob dice esto acerca de uno de sus hijos en este capítulo. Y en Jueces 15, tal vez recuerdan en la historia de Sansón, Sansón halló una quijada de asno fresca aún, dice. Extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres.
Y obviamente había una fuerza sobrenatural que Dios le daba en ese momento, pero no lo hizo sin que usara también una herramienta útil. Y en este momento, creo que no fue por casualidad que usó un miembro del cuerpo de un jamón, porque el jamón era fuerte, útil. Con el jamón siempre se podía lograr mucho. Es la manera de expresarlo, ¿no? Ahora, otro pasaje de mucha importancia cuando pensamos en los Jamorín es Números 22. Aquí vamos a leer porciones de algunos versículos. En Números 22 tenemos al famoso personaje de Balaam. Y sin contar toda la historia, es que querían contratar a Balaam. Balaam era profeta, pero a quien se podía pagar aparentemente con un contrato. Y ah, a los profetas verdaderos no hacían su trabajo por dinero, pero Balaam era un poco distinto. Querían contratarle para qué? Para que maldiga al pueblo de Israel. Entonces, eso fue un problema grave, ¿no? Obviamente. Vamos a leer qué sucede en esta historia. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab, quienes le pidieron que maldiga a Israel. Él fue con ellos. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Y esto sucede 3 veces. Y cada una de las veces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Después de la tercera vez, eh, el asna estuvo harta de este maltrato y Balaam ah, seguía inconsciente de lo que sucedía. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y el ángel de Jehová le dijo: El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces aquí algunas cosas interesantes, ¿no? Pero lo más impactante de estos versículos es el contraste que debemos observar. Es decir, se dan cuenta que la burra vio, vio algo que Balaam no pudo ver. Y la burra también dijo algo, se nos cuenta. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender que está pasando aquí?
Alguien dirá, bíblicamente los burros son muy inteligentes, ¿no es cierto? Aquí el burro observa más que Balaam. Aquí el burro puede hablar, pero no, eso no es, no es el concepto bíblico. El concepto bíblico es que los burros son animales estúpidos. O sea, faltan inteligencia. Y es más bien que debemos observar un contraste entre el animal tonto y Balaam, que es todavía más tonto. Sí, el mensaje es, si el animal puede observar esto y puede decir estas cosas, ¿qué tan tonto debe ser Balaam para no poder estar nivelado con hasta el asna de él? Y el mensaje es que a Balaam en este momento le falta inteligencia porque está haciendo algo indebido y le falta inteligencia más aún que a un asna. Y esto es importante para entender otros versículos también en cuanto al Hamor. Pero antes de llegar ahí, queremos observar el Hamor en el uso del contexto de los reyes, porque los reyes de Israel, más que un rey, los reyes de Israel tienen cierta conexión con los burros, especialmente antes de llegar al trono. Y aquí vemos un ejemplo de esto en 1 Samuel 8:16. Ah, y esto es en el contexto cuando el pueblo pide por primera vez, pide que se les provea un rey, quieren un rey. Samuel les da una advertencia acerca de los reyes. Dice, si es que tienen rey, el rey tomará vuestros siervos, vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos. Otra vez vemos algo de valor, ¿cierto? Y con ellos hará sus obras. Es un versículo que vemos la conexión entre los reyes y los asnos. Y luego, cuando el pueblo insiste, Saúl y Dios responden dando al pueblo a Saúl. Pero antes que Saúl llegue a ser rey, observen lo que pasa en la vida de Saúl. Y tenía él un hijo, hablando de Cis, padre de Saúl, tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Entonces, antes que llegue al trono, Saúl tiene este momento importante con Jamorín. Y en el contexto, creo que hemos de entender, o sea, Saúl busca y no encuentra los Jamorim en ninguna parte. Y creo que hemos de entender que Saúl
es malo como pastor. No puede ni pastorear a los asnos. Peor todavía, pastorear al pueblo de Israel. Va a ser, antes que llegue a ser líder, se nos da una pista en el texto que no va a ser buen líder. Ah, pero esto se comprueba con sus jamorín. Luego, en la vida de David, David es el siguiente rey de Israel. E interesantemente, antes que David llegue al trono, también tiene esta historia que tiene que ver con un asno. En primero de Samuel 16, su papá Isaí tomó un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Esto fue después de que David fue, después de que David fuera ungido rey, pero antes que llegue al trono, antes que llegue al poder. Y porque justo, o sea, David lleva este burro donde el ejército, ¿y qué es lo que encuentra ahí? Encuentra a Goliat. Y es en ese entonces que David mata a Goliat cuando lleva el asno a sus hermanos. Luego, más tarde, en Segundo de Reyes 6:25, aprendemos más sobre la humildad de los burros. Se nos cuenta que hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, es decir, sitiaban la ciudad. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, que era aproximadamente 1 kilo, y la cuarta parte de un cab de estiércol. ¿Y qué es cab de estiércol? Bueno, yo no uso esas palabras, no sé si todos ustedes están familiarizados, pero básicamente esto es excremento de palomas por 5 piezas de plata. Ahora, ah, ¿qué nos enseña aquí? Alguien dirá, bueno, hasta la cabeza de un asno parece que, eh, parece que tiene mucho valor, ¿no? Vale 1 kilo de plata. No, es que esto fue la excepción. Hemos de entender que era fuera de lo normal. Es por la gran hambre que hubo. Hasta se mencionan dos cosas que normalmente no tienen nada de valor. ¿Cómo es que alguien va a pagar por excremento de palomas? Bueno, quizás un poquito, si es que necesito algo para mi jardín, ¿no? Puede tener un uso, pero no vale 5 piezas de plata, ni tampoco es que valga la cabeza de un asno 1 kilo de plata. No, esto es muy fuera de común y que se puede usar como un ejemplo de la inflación durante este tiempo de, del sitio de la ciudad. Eh, Luego llegamos a Isaías. En Isaías capítulo 1 se nos dice, y otra vez se usa el jamor
para hacer una comparación. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Se dan cuenta? Tenemos el contraste nuevamente entre el asno y el pueblo de Israel. Normalmente se espera que los humanos somos más inteligentes que los animales, pero en este versículo se da a entender que es el animal que tiene eh, más cordura, más inteligencia que los humanos. Y, y el contraste tiene más poder por el hecho de que el Hamor es normalmente muy humilde y no se espera, no sería la expectativa que sea más inteligente que personas. Jeremías 22:19. En sepultura de asno será enterrado Joacim. Joacim era un rey del pueblo y, y, y por ser un rey malvado, la enseñanza es que no se merecía nada más que un burro, que un jamor. Le iban a arrastrar y echar fuera de las puertas de Jerusalén y quedaría enterrado en sepultura de un asno. Entonces, pueden ver que el jamor, en comparación al sus, el jamor es muy humilde, es menospreciado. El sus, como vimos anteriormente, es muy grande, muy elegante. Y el jamor casi lo contrario. Pero observan esta profecía acerca del Mesías que encontramos en Zacarías 9, que dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un jamor. Ahí pueden entender, podemos ver por qué se nos dice que es humilde, porque viene sobre un jamor, no sobre un sus. Se esperaría que un rey grande y, y de poder vendría de forma elegante sobre un sus. Antes, los reyes tienen relación con los Hamorim, pero antes de llegar a su trono. Y aquí viene un rey y está sobre un Hamor, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Aquí la profecía se nos cuenta que Jesús vendrá sobre un jamor, pero aún así va a destruir el ejército poderoso de caballos.
el ejército de caballos no equivale nada en comparación al poder del Mesías que viene sobre un asno de debilidad. Sí, Adriana. Yo quería decir, o sea, en los varios, eh, digamos, versículos a través de los libros del Antiguo Testamento, cuando justamente está siendo utilizado el asno, o sea, Dios nos quiere mostrar que con las cosas cotidianas, Él puede hacer la labor. O sea, Mm. se sirve de las cosas cotidianas, de las cosas normales y comunes para su labor, para lo que Él quiere hacer. Y también, también, bueno, la parte en que decías que el asno es más inteligente, bueno, yo siempre he creído que los animales son más, pero, pero en este caso, cuando da la predicción de que Jesús va a venir montado en un asno, es también una forma de decirnos que la próxima venida de Jesús también ya está predicha y que se va a cumplir, así como se cumplió esta profecía. Sí, excelente. Gracias, Adrián. Sí, es preciso eso. Y creo yo que nosotros cuando estamos viviendo de acuerdo a nuestro potencial, Ujú, estamos mejores, pero a veces estamos viviendo de una manera insensata y eso es el problema que los animales a veces nos sobrepasan. ujú. Sí. Y ahora, comparando el Nuevo Testamento, el Segundo Testamento, podemos ver que Mateo 21 se refiere al mismo versículo de Zacarías en un momento en la vida de Jesús, ¿no? Y ahora, yo creo que tal vez todos hemos escuchado que esto se trata de la humildad de Jesús en este momento, o tal vez no nos hemos dado cuenta, pero viendo algunos versículos de comprobación, podemos entender mejor por qué se presenta a Jesús sobre un asna en este momento y qué es el mensaje para nosotros en Mateo 21. Dice en algunas porciones, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, lo que acabamos de leer, ¿no? Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Entonces, es por eso que estamos pensando, él es rey, pero no ha llegado todavía a su poder. Está sobre un asna, tal como los reyes del Antiguo Testamento antes de llegar a su trono. Pero también pensando en Zacarías, pensamos que aún así tiene suficiente poder para derrotar cualquier fuerza que se opone, sea un ejército lleno de caballos fuertes. Este, este personaje con solamente una asna y un pollino tiene suficiente poder. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Entonces,
ellos también reconocen algo de lo que se está ah, hablando aquí, pero ah, no es la misma palabra, obviamente, porque es otra lengua, pero son palabras equivalentes a la profecía del primer testamento y se presenta a Jesús con humildad, paz y aparente debilidad, pero también con la posibilidad de mostrar su fuerza cuando Él quiera. No llegó Jesús en su primera venida, no llegó para dominar, sino para servir. Y eso vemos en el contraste entre el caballo y el burro. Se entrega en humildad, se entrega a la cruz, pero por lo que ha dicho Zacarías, sabemos que es justo por eso, justo por su debilidad, por su humildad, que trae victoria sobre el enemigo. Y en este momento, Jesús está reflejando algo del Antiguo Testamento en Génesis capítulo 22, cuando Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que sacrificara a Isaac. Y en ese momento usó un jamor útil, humilde, pero prefigurando a Jesucristo. Abraham cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Pero no tuvo que sacrificar a Isaac. Al fin y al cabo, Dios proveó el reemplazo por la vida de Isaac. E Isaac, tanto como el animal en ese momento, los dos representan a Jesús, que también llegó sobre un jamor a su destino que, en Jerusalén. Y en conclusión, quiero que quiero mencionar este versículo de Apocalipsis, porque Jesús vino por primera vez sobre un asno, pero en el futuro el enfoque va a ser muy distinto. En Apocalipsis 19 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces, Jesús vino la primera vez en aparente debilidad y aún así ganó la victoria. En su segunda venida, y creo que hablamos de esto la vez pasada también al hablar de Jesús, pero en su segunda venida no habrá ninguna duda. No cabe nada de debilidad cuando Él viene en su victoria plena para conquistar de una vez para siempre. O sea, aunque quedó conquistado el enemigo y el pecado, Jesús viene para culminar todo esto y, la culminación es total. Entonces, hasta el jamor
original de Jesús nos hace pensar en lo que va a ser en el futuro con sus, que no solo es la imagen de un animal, sino creo que representa todo el estilo de la venida de Jesús y no va a haber ah, nada que haga falta en eso. Sí, Adriana. En, es- lo que además yo veo es que, bueno, primero Jesucristo vino como cordero para ser inmolado, pero después iba a volver como vencedor, y ahí es cuando viene como vencedor y rey para llevar a cabo el juicio. O sea, él ya nos instruyó, ya nos dio las posibilidades de darnos cuenta y de acercarnos a él. En la segunda venida viene como juez y está cabalgando en un asno, pero viene con toda la autoridad. Sí, excelente, cierto es. Buenas palabras, Adriana. Y también Apocalipsis usa la imagen de león. Apocalipsis dice que a la vez él es cordero y león, enfatizando los dos lados de su personaje en ese sentido. Gracias. Quisiera compartirles un versículo. ¿Se puede? Sí, Sí. Éxodo 34, 19 y 20. Dice, todo primer nacido mío es, y de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho, pero redimirás con cordero, con quede, el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Aquí se puede entender claramente, pienso yo, que este versículo nos habla de nuestro amado Jesús, o Yeshua, como me gusta llamarlo en su nombre hebreo, como el Cordero, ese Keves, que redime al asno. Y en Oseas 8:9, el profeta nos habla de que el asno es Israel. Nosotros somos su pueblo, somos Israel. Entonces, es como que en Éxodo 34:20 nos está diciendo que Yeshua o Jesús, nuestro Cordero, nos va a redimir a nosotros, que somos mm, Israel, el asno. Entonces, ahí he encontrado también una conexión preciosa de la palabra. Y respecto a la burra de Balaam, me, me impacta ver cómo dos profetas son tan necios, más necios que un animal, porque tanto el profeta Jonás como el profeta Balaam no escucharon la voz del Padre, y el Padre tiene que usar a su creación, como a los animales, ¿no? Un pez gigante o un asno, para hacerle entender al profeta que Él es sobre toda la creación. Así como los animales le obedecen, la creación toda le obedece, hasta el mar se puede parar tan solo a su voz, a su palabra. Y a veces nosotros como sus hijos somos tan necios para obedecer su palabra, ¿no? Entonces eso me parece como una comparación entre los dos profetas. Y eso quería compartirles también. gracias, Heidi. Hermoso. Sí, muy bien.